a todos por venir. Mi nombre es Emiliano y junto con la profesora Figueroa hicimos este trabajo sobre la identificación de oxímetros de pulso en licitaciones públicas electrónicas en Chile. Aquí está un poco sobre lo que voy a hablar ahora. Entonces, resumidamente, el tema aquí, o los puntos principales, son cómo clasificar textos no estructurados. ¿A qué se refieren textos no estructurados? Son textos libres, ¿cierto? Que una persona puede escribir con abreviaturas, con errores ortográficos, y la metodología que utilizamos para clasificar, que elegimos, es de ICEANA, como ya se habló en otro trabajo aquí, y la gracia de este trabajo es que estamos trabajando con licitaciones, y las licitaciones tienen algunas características un poco distintas de los textos utilizados en clasificación. Específicamente, normalmente son menos palabras por documento. Entonces, una licitación normalmente está escrito, no sé, suministros médicos, y tienes que descubrir de qué se trata eso, clasificarlo de alguna manera. Y además, las clases, los tipos de productos que pueden estar en la licitación son muchos. Entonces, normalmente, si nos enfocamos en un producto bien específico, va a ser muy esparsa la información. Va a ser, por ejemplo, una licitación de cada 1000 que contienen el producto que estamos buscando. Entonces, eso es más o menos lo que voy a hablar a continuación. Entonces, para empezar, ¿cuál fue la motivación del trabajo? Nosotros empezamos con una pregunta muy simple. ¿Es viable producir oxímetros de pulso en Chile? Portátiles, oxímetros de pulso portátiles. Entonces, es una pregunta que tiene dos caras. Tenemos que ver la viabilidad técnica, y eso se está haciendo junto con InnovaBio a través de un proyecto de carácter técnico. Y también tiene la pregunta económica. ¿Será que, digamos, es rentable producir oxímetros de pulso en Chile? Y para contestar esa pregunta, uno de los aspectos claves es ¿cuál es el tamaño del mercado? ¿Cuántos oxímetros de pulso son demandados en Chile por semana, año, mes, no sé? Entonces, nuestro método para contestar esa pregunta fue mirar en las licitaciones públicas. Eso porque ellas corresponden a más de la mitad del mercado de equipamientos médicos chilenos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se disponibilizan esas licitaciones al público por medio de archivos más o menos así, que tienen informaciones como la identificación, el ID de la licitación, el tipo, su nombre, descripción, quién requiere, dónde, cuándo, etc. Y cada línea representa un producto, y cada licitación puede tener más de un producto, por eso a veces aparecen más de una vez la licitación, pero esa línea podría ser, por ejemplo, agua, y la línea de abajo Coca-Cola, que corresponde a la misma licitación. Bueno, entonces obtuvimos esa información, esa base de datos, y miramos aquí en las últimas columnas tenemos la cantidad de cada producto que es requerida, y una clasificación que es jerárquica. Entonces, por ejemplo, oxímetro de pulso es un tipo de producto para examen y control del paciente, que es un tipo de equipamiento y suministro médico. Bueno, entonces filtramos obviamente los oxímetros de pulso, sumamos la cantidad y listo, ya contestamos la pregunta del mercado de oxímetros de pulso portátiles en Chile, ¿cierto? Bueno, hicimos eso para una semana y obtuvimos ese número, 1390 oxímetros en una semana. Después lo verificamos manualmente, mirando cada uno de los ítems, y lo que resulta es que el número real era 99. Entonces dijimos, bueno, quizás no sea tan fácil la pregunta. Eso nos da un error de 1290%. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, clasificación errónea.
Por ejemplo, ocurría que algunos oxímetros de pulso estaban clasificados en otra categoría, en este caso equipos de perfusión dentro de equipamientos quirúrgicos. Y también ocurría que lo que estaban como oxímetros de pulso no eran oxímetros de pulso. Y en nuestro caso, que estamos interesados en oxímetros portátiles o de dedo, también ocurría que dentro de oxímetros de pulso están los oxímetros de sobremesa, los cables de oximetría para monitoreo y otros, que a nosotros no nos interesa, pero hacen parte de esa categoría. Muy bien. Entonces dijimos, bueno, tenemos que reclasificar esos datos y preferentemente de manera automática, porque son aproximadamente 30.000 ítems por semana y sería mucho trabajo hacerlo manual por un año, por ejemplo, para tener un acompañamiento. Miramos entonces lo que se ha hecho en otras partes del mundo. Encontramos dos trabajos muy similares a lo que queríamos hacer, uno en Canadá, donde la idea era comparar licitaciones de distintos países. Y como cada país utilizaba su propia clasificación, era necesario homogeneizar, digamos, y hacer una equivalencia entre esas clasificaciones. Y para los documentos que no tenían clasificación, crear. Ellos utilizaron un clasificador del tipo Bayesiano y obtuvieron un índice F1, que es una ponderación de precisión y bueno, accuracy y recall de 55%. Eso significa que pueden tener una precisión, no sé, de 50 y 80% más o menos. Otro trabajo es en India, del Departamento de Investigación y Desarrollo, donde ellos querían investigar el estado de avance de los proyectos que están financiando. Y lo iban a hacer a través de un seguimiento de las licitaciones. Entonces querían más o menos clasificarlas para saber a qué proyecto pertenecían y poder averiguar cómo estaban avanzando. Nuevamente se utilizó un clasificador de tipo bayesiano y se obtuvo un accuracy de 70%. Bueno, estos son los trabajos que son muy similares a lo que hicimos, pero en la tarea de clasificar textos, de mirar documentos y intentar ponerlos en clases o en categorías, hay una extensa literatura. Y mirando más o menos las últimas tendencias, vimos que las estrategias más comunes eran, bueno, el clasificador bayesiano, que es el más simple, y Supervector Machine y K-means, que esa es una técnica de clustering. Normalmente obtienen mejores resultados, ligeramente mejores resultados, pero son más complejos de implementar. Entonces, con ese contexto, decidimos empezar de lo más simple, ¿cierto? Y, si necesario, hacerlo más complejo. Entonces, la decisión fue implementar un clasificador bayesiano. El clasificador bayesiano es relativamente simple, se basa en la probabilidad condicional y se deduce que esta es proporcional a una condición, una probabilidad a priori de cada clase, más una suma ponderada del número de veces que cada palabra aparece en el texto, multiplicada por la probabilidad que esa palabra sea de la clase. Es básicamente esa fórmula que tenemos aquí. Y entonces la clase que el clasificador decide es la que maximiza ese número. Entonces, básicamente es una cuestión de contar las palabras, contar cuántas palabras pertenecen a una clase y hacer la multiplicación. Pero, por ser tan simples, también tiene una parte muy ingenua. Tiene ciertos presupuestos muy ingenios ese método bayesiano que ya se ha mejorado con el tiempo. Entonces, una propuesta, por ejemplo, es Transform with Normalized Complement Naive Base, que hace una corrección, hace 5 correcciones en verdad, de considerar que no todos los documentos tienen el mismo tamaño, que las palabras que aparecen más no son tan importantes, y una normalización de los índices y transformación por el tamaño. Son esas transformaciones que tenemos aquí. Eso se supone que mejora la efectividad del clasificador.
Entonces lo que hicimos fue implementar ambos algoritmos y comparar los resultados. La implementación se hizo en un servidor web típico LAMP, código abierto, entonces Linux, Apache, MySQL y PHP. Y son dos etapas de la clasificación. La primera es incluir los documentos de citaciones, donde se genera un diccionario y el contenido de las palabras en cada documento. Y en una segunda etapa, cada documento puede ser clasificado si es un oxímetro de pulso portátil o no, y eso genera los pesos que van a generar la clasificación de los nuevos documentos, los que no son clasificados manualmente. Ok, entonces los datos de 2 semanas fueron obtenidos y clasificados manualmente. En este caso tenemos la primera semana y la segunda semana, y las líneas azules más claras representan los oxímetros, los que nos interesan. Nosotros utilizamos la primera semana para entrenar el clasificador, para generar los pesos, y la segunda semana para verificar su efectividad. Típicamente se utiliza una proporción de 40-60% entre las dos clases que se quiere clasificar, pero por los datos ser muy esparsos, nos funciona mejor una proporción de 1:10. Y, ok, para medir si ese clasificador estaba funcionando bien, utilizamos las medidas convencionales de accuracy y recall, pero también cuál era la estimativa de número de oxímetros comprados, que es simplemente la suma de las cantidades de lo que era clasificado como oxímetro de pulso portátil. Y utilizando los números iniciales, la clasificación que ya viene con los archivos, esos son los accuracy y recall que se tienen. Bueno, entonces los resultados están aquí. Esa es la clasificación original con su accuracy y recall. Esos son los trabajos que observamos. Y aquí está el bayesiano convencional, sin las correcciones, y el bayesiano con las correcciones. Se puede ver que sin las correcciones se empeora la clasificación. Y con las correcciones tenemos algo muy similar. Uno se podría pensar si realmente vale la pena. Y la respuesta para saber si vale la pena está en el último término, que es el número de oxímetros estimados. 99 era el número correcto, ¿cierto? Y ahora el número estimado era 125. Una reducción de 1290% de error para 26%. Entonces, básicamente eso, la conclusión es que realmente se logró el objetivo, que era mejorar la clasificación de los oxímetros de pulso de manera automática. Naive Bayes es una buena alternativa, a pesar de la simplicidad, pero se tiene que tener en cuenta que es limitado. No voy a esperar 100% de efectividad en la clasificación con este tipo de técnica. Ok, el futuro entonces es aplicar ese clasificador entrenado durante un año, por ejemplo, para hacer una estimativa anual de esa demanda. Y una cosa que nos ocurrió después fue incluir una etiqueta de palabras desconocidas, que eso puede realmente compensar el hecho de que hay mucho más clases distintas del oxímetro de pulso que del oxímetro de pulso. Y eso es. Gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas. ¿Una pregunta? Yo tengo una pregunta. Viendo que el mercado del país es bastante conocido, claro, el internet se podría utilizar como para hacer un método exploratorio y obtener la indicación necesaria, digamos, los movimientos que están necesitando, digamos, los establecimientos. Basta solamente con saber y estimar el número de equipos que son necesarios como para estimar, digamos, que es posible una fabricación. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con los requerimientos técnicos de calidad, de certificación? ¿Se consideran?
Ok, gracias por la pregunta. Claro, como dije en el principio, los requerimientos técnicos se están desarrollando en un proyecto paralelo, donde se ve si digamos, disponibilizamos de la tecnología y capital humano para llevar eso a cabo. La respuesta hasta el momento te puedo decir que sí, es posible. Tenemos un prototipo funcional, de hecho, pero en este trabajo específico nos tocamos más en el tamaño del mercado. Y claro, como bien dice, puede que hayan, digamos, distintos tipos de oxímetros de pulso, unos de mejor calidad, otros a lo mejor un poco más económicos, pero no tan precisos. Pero en ese caso, la idea era hacer una aproximación inicial. Queremos saber cuál es el orden de grandeza, sean miles, como originalmente se dio, o decenas. Y al parecer era mucho menor de lo que esperaban. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, no. Ok, continuando entonces con el esquema planificado de conferencia.